Capítulo 5. Protocolo de atención en derechos a personas con discapacidad en procesos civiles. Los casos en los que interviene una persona con discapacidad en materia civil pasarán por el análisis de su capacidad jurídica cuando se evidencia discapacidad psicosocial, mental, intelectual o incluso sensorial, específicamente la auditiva por las referencias en el Código Civil, por lo que, en primer lugar, es fundamental el enfoque que adopta la jueza o el juez para definir la discapacidad de la persona que participa en el proceso. El operador u operadora de justicia debe tomar en cuenta que las personas con discapacidad tienen diversas formas de expresión de sus ideas que deben ser incorporadas en los procesos, por lo que es responsabilidad de la autoridad judicial receptar estas opiniones y valorarlas según los niveles y dimensiones de la persona con discapacidad. En los casos de las personas con discapacidad psicosocial, mental e intelectual, el derecho civil vigente da por hecho que no poseen capacidad jurídica basado en algunos criterios. El primero, basado en la condición que define la capacidad jurídica solo con base al diagnóstico médico-biológico de la discapacidad. El segundo, basado en el resultado, cuando la persona con discapacidad adopta una decisión que se cree que tiene consecuencias negativas. El tercero, basado en lo funcional, que cuestiona la aptitud de la persona con discapacidad para adoptar decisiones. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2013, párrafo 12. Por lo que todas y todos los operadores de justicia deben permitir a las personas con discapacidad participar en el proceso judicial a través de sus diversas formas de comunicación y expresión con el fin de superar los mencionados criterios. Es por ello que guiarse por el simple hecho de que una persona tenga rasgos físicos que evidencian una discapacidad intelectual, por ejemplo, sería de por sí una violación a los derechos de las personas con discapacidad, provocando que este sector de la población no acceda a la justicia. Entonces, las y los operadores de justicia deben asumir que las personas con discapacidad, independientemente de esta, son sujetos de derechos y gozan del derecho a la personalidad jurídica como establece el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, esto guarda concordancia con el derecho a la capacidad jurídica prevista en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, en los procesos judiciales donde se discutan y o decidan los derechos de las personas con discapacidad bajo el modelo de apoyo, las y los operadores de justicia deben permitir a las personas con discapacidad expresar su opinión en el proceso, a través de los métodos más adecuados y proporcionales a la discapacidad. Análisis de procesos civiles en los que interviene una persona con discapacidad psicosocial, mental, intelectual y sensorial. En los procesos civiles, al igual que en los demás procesos, es de suma importancia, en primer lugar, garantizar la accesibilidad física y comunicacional cuando interviene una persona con discapacidad. Como se indicó anteriormente, es fundamental que las personas con discapacidad tengan acceso a las unidades judiciales o juzgados únicos y que las y los operadores de justicia garanticen este acceso a través de medidas adecuadas y necesarias. Las mayores complejidades se dan en los casos civiles en los que interviene una persona con discapacidad psicosocial, mental o intelectual, pues son calificadas por el artículo 1463 del Código Civil como incapaces absolutos, pero el cambio de modelo obliga a las y los operadores de justicia a adaptar sus procedimientos para que la capacidad jurídica, es decir, la aptitud de las personas con discapacidad para ejercer por sí mismos sus derechos, se respete y garantice en los procesos judiciales. En concordancia con lo anterior, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad señala, en la Observación General número 1 sobre el artículo 12, 2013, la existencia de la capacidad mental, que se traduce como la aptitud de la persona con discapacidad para adoptar decisiones. Esta capacidad varía según la persona y los diferentes factores sociales y ambientales podrían condicionarla. Sin embargo, si bien esta capacidad mental podría estar en ciertos casos afectada, eso no justifica la negación de la capacidad jurídica.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2013, párrafo 12. Respecto a la actuación de las personas con discapacidad intelectual, es necesario observar que el artículo 486 del Código Civil consagra dos presunciones como efectos directos de la declaratoria de interdicción por demencia. Una de derecho, según la cual los actos del demente que ha sido declarado en interdicción son nulos y en ningún caso pueden validarse. Y la otra, una presunción legal según la cual los actos del demente que no ha sido declarado interdicto son válidos mientras no se pruebe que sufría una enajenación mental durante su ejecución. El Código Civil establece ciertas prohibiciones expresas para las personas con discapacidad intelectual. Prohibición de testar, Código Civil, CODIV 2005, artículo 1043. Y de ser testigos en testamentos solemnes, Código Civil, CODIV 2005, artículo 1050. Aunque dichas prohibiciones se infieren de la propia calidad de incapaz absoluto. Bajo esta misma lógica, la ley notarial señala que no pueden ser testigos en las escrituras públicas, entre otros, los dementes, los locos, los ciegos. La ley notarial mantiene las nociones de objeto de tutela de las personas con discapacidad tanto a las psicosociales, mentales, intelectuales y sensoriales, negándoles la posibilidad de participar como testigos, lo que representa la idea de que este tipo de personas son incapaces absolutas por lo que no podrían participar en ningún acto jurídico. Sin embargo, la decisión de declarar la interdicción de las personas con discapacidad, sin analizar los sistemas de apoyo que veremos más adelante, implica el desconocimiento a la capacidad jurídica como condición sine qua non para el ejercicio de todos los derechos. Palacios, 2008, 419. La interdicción de las personas con discapacidad es innecesaria y arbitraria cuando éstas pueden demostrar, a través de las medidas de apoyo, su capacidad para desenvolverse en la comunidad, razonar y expresar sus ideas con propiedad independientemente de la forma. Ahora bien, las personas sordas por su invisibilización y falta de apoyo familiar, estatal y de la sociedad suelen convertirse en personas analfabetas funcionales y así, si no pueden darse a entender por escrito, suelen ser declaradas interdictas. Sin embargo, con base en lo analizado en secciones anteriores, las personas con discapacidad sensorial e intelectual desarrollan sus propias formas de comunicación con su círculo de confianza cuando no logran aprender algún tipo de lenguaje estandarizado tradicional. De ahí que en los casos de las personas con discapacidad auditiva, las y los operadores de justicia deben esforzarse por conocer los medios de apoyo comunicacional de las personas a las que se somete a interdicción, más allá del lenguaje tradicional escrito, y consolidar medidas de acompañamiento con las personas de confianza. Representación de las personas declaradas como interdictas. Las personas incapaces, en términos del Código Civil, para realizar actos jurídicos según el modelo de sustitución, deben hacerlo por medio de terceros, es decir, mediante representante. En el caso de las personas individuales o naturales, los representantes de los niños, niñas y adolescentes son los progenitores en ejercicio de la patria potestad. A falta de progenitores, y también para el caso de las demás personas incapaces, esta representación es confiada a los guardadores. Las guardas se clasifican en tutelas, menores de edad, o curatelas, demás interdictos, y fueron concebidas en un principio como un derecho-deber natural y originario de los padres, que consiste en la convivencia con los hijos y es el presupuesto que posibilita las restantes funciones paternas de educación, asistencia, vigilancia, corrección y representación. Pitrao, 1990. Sin embargo, bajo una mirada de derechos humanos, este derecho-deber debe interpretarse desde una perspectiva humana de quien está sujeto a él. Bajo un enfoque de derechos humanos, para que una persona sea declarada como incapaz absoluta, tiene que ser examinada por varios profesionales especialistas en discapacidades a fin de determinar si en efecto esa persona tiene limitaciones reales de expresión de su voluntad. Algunos profesionales que podrían ser incluidos en un proceso como peritos o peritas, aparte de los médicos, son los y las psiquiatras, psicólogos, sociólogas y terapeutas del lenguaje
que podrían colaborar en los casos en que una o un intérprete de señas no pueda hacerlo, porque la persona no aprendió un lenguaje de señas tradicional, sino que creó uno propio con su círculo de confianza. De igual manera, se abre la posibilidad que una persona con discapacidad intelectual o sensorial pueda actuar directamente por sus propios medios o a través de los sistemas de apoyo en todas las decisiones relacionadas con su vida y no necesitar representante. Tutelas y curatelas. El artículo 367 de Código Civil establece: las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar competentemente sus negocios y que no se hallan bajo potestad de padre o madre que puedan darles la protección debida. Código Civil, Codif 2005, artículo 367. Estas figuras se han creado con el fin de precautelar los bienes de quienes no pueden administrar por sí mismos, por lo que en el caso de las personas con discapacidad es fundamental que juezas y jueces utilicen todos los medios posibles para asegurar que la persona con discapacidad participe de sus asuntos de la mejor manera posible de acuerdo al nivel de su discapacidad, utilizando medidas de apoyo, ya que estas medidas son parte de un modelo de sustitución que anulan la participación de las personas con discapacidad en sus asuntos. Además, las y los jueces deben permitir que la persona con discapacidad insinúe la designación de su tutor, en ejercicio de su derecho a opinar sobre sus asuntos, considerando que las personas que forman parte del círculo de confianza y manejan el sistema de apoyo en general son las más idóneas para ejercer el cargo de tutor o tutora. En el caso de tutelas o curatelas a favor de una persona con discapacidad, el juez o jueza debería establecer en la resolución por la que se constituye la tutela o en otra posterior las medidas de vigilancia y control que estime oportunas en beneficio del tutelado o tutelada. De esta manera, se podrá dar seguimiento a los casos en los que considere que puede haber abuso de esta figura. Asimismo, podrá exigir que el tutor o tutora, en cualquier momento, informe sobre la situación del pupilo y del estado de la administración. Para tomar en cuenta, el Código Civil ecuatoriano responde a un modelo de situación en temas de discapacidades que no está acorde con la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. A pesar que la codificación actual del Código Civil ecuatoriano no recoge las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Discapacidades que se refieren al cambio de terminología y tratamiento de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, las y los operadores de justicia pueden aplicar la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de manera indirecta cuando el Código Civil limite derechos expresamente reconocidos en el Tratado Internacional en cumplimiento del bloque de constitucionalidad. Las presunciones de incapacidad absoluta no podrían aplicarse de manera estricta sin una real evaluación de las formas de expresión de la voluntad de las personas con discapacidad. La decisión de declarar la interdicción de las personas con discapacidad sin analizar los sistemas de apoyo implica el desconocimiento a la capacidad jurídica como condición sine qua non para el ejercicio de todos los derechos. Sistemas de apoyo y salvaguardias. Como alternativa a las figuras del modelo de sustitución, el modelo de asistencia o apoyo cuenta con el sistema de apoyo y las salvaguardias, mecanismos contemplados en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. El sistema de apoyo se sustenta en el establecimiento de una relación de confianza en la que las personas con discapacidad puedan expresar su voluntad y deseos. Estos lazos que progresivamente se construyen entre la persona con discapacidad con su círculo cercano desarrolla una comunicación accesible que en muchos casos es lo único que se necesita para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica. González, 2010, 82. El tipo de comunicación no es único. Puede que las personas expresen sus ideas a través del lenguaje tradicional hablado o escrito, pero también podrían hacerlo por lenguajes alternativos o aumentativos, que no determinan ni condicionan la capacidad jurídica de una persona. El tipo de lenguaje no puede establecer la capacidad jurídica. Así, el sistema de apoyo lo que pretende es visibilizar la existencia de la comunicación entre el círculo de confianza y las personas con discapacidad.
a fin que la autoridad judicial evidencie que la capacidad jurídica puede expresarse de diversas formas, pero que lamentablemente pocos seres humanos podrían comprender esas formas de comunicación. El sistema de apoyo es tomar esos medios de entendimiento de las personas con discapacidad como formas legítimas de marcar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona con una parálisis corporal total, incluida el habla, que tiene solo la posibilidad de mover los dedos de la mano derecha, sin embargo, su vista y su expresión facial están intactas, podría expresar su voluntad a través de preguntas objetivas donde la respuesta sea afirmativa o negativa. Si bien un caso como el señalado podría prestarse para que pueda ser declarado incapaz absoluto, con aplicación del sistema de apoyo, la autoridad judicial podría hablar con el círculo cercano de la persona con discapacidad para que le expliquen las formas de comunicación que manejan. Así la o el juez podría preguntar un par de temas para verificar la capacidad jurídica de la persona en función del lenguaje que se maneje en esa relación. Las salvaguardias, por otro lado, son medidas que permiten el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a través de terceros bajo algunos lineamientos. 1. No conflicto de intereses. 2. Influencia indebida. 3. Las medidas deben ser adecuadas y proporcionales a las personas con discapacidad. 4. Aplicadas en el corto plazo. 5. Las medidas deben estar sujetas a exámenes y supervisión constante de las autoridades. González, 2010, 82. Tanto los sistemas de apoyo como las salvaguardias son métodos que permiten su adaptabilidad en los procesos judiciales para proteger los derechos de las personas con discapacidad, ya que estos permiten la autonomía de las personas con discapacidad. Trata de colocar límites mínimos en el ejercicio de los derechos de las personas. Se reconoce las formas diversas de expresar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y establecen espacios de accesibilidad para construir una justicia más inclusiva. González, 2010, 82. Con relación a lo señalado sobre este nuevo modelo y su interpretación a la figura de la interdicción dentro de las legislaciones nacionales, el CEDIS, en su observación, exhortó a los estados pertenecientes a la OEA a tomar las siguientes acciones. 1. Capacitar a la población en general, con especial énfasis en los operadores del sistema judicial, sobre el nuevo paradigma vigente de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad mediante el recurso a sistemas de apoyo para la toma de decisiones. 2. Tomar medidas urgentes de orden normativo para asegurar que el sistema judicial no permita la aprobación de nuevos casos de interdicción y para impulsar el desarrollo gradual de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones, así como para la regulación e implementación de instituciones y mecanismos de salvaguarda para prevenir los abusos. 3. Tomar medidas para facilitar el proceso de revisión de los casos de interdicción de personas con discapacidad, con el objeto de adecuarse al nuevo paradigma, con especial énfasis en aquellos que se presenten dudas sobre la existencia de abusos, manipulación de intereses o abusos. CEDIS, 2011, 9. En este sentido, desde la ONU y la OEA, se resalta la urgencia de cambiar el alcance e interpretación de la figura de la interdicción a través de sistemas de salvaguardias que permitan a la persona con discapacidad ser tratada como sujeto de derechos, pero además que pueda estar protegida desde la supervisión judicial en caso que las personas que la rodean abusen de ella o la violenten. Una situación preocupante es el abuso de las personas del círculo de confianza de la persona con discapacidad para solicitar la disolución del patrimonio de las personas con discapacidad para aprovecharse de él. Esta situación debe ser revisada por la jueza o el juez que reciba una solicitud en este sentido. Es por eso que este nuevo modelo, con una visión de derechos, abre un campo de acción con acciones que garantizan el efectivo ejercicio del derecho a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Medidas de control y vigilancia a tutores. Existirán casos que las declaraciones de incapacidad absoluta sea necesaria, pero en el marco de lo establecido en la Convención Interamericana, la interdicción debe ser el último recurso cuando las medidas de apoyo y las salvaguardias no permitan determinar la capacidad jurídica
y se establezcan de manera clara las medidas de control y vigilancia al tutor, las cuales no deben ser opcionales sino obligatorias, que deben estar apegadas a las características de las salvaguardias. 1. No conflicto de intereses. Se debe verificar que el tutor o tutora no tenga intenciones de beneficio propio por la administración de los bienes de la persona con discapacidad. La autoridad judicial deberá nombrar un curador o curadora especial cuando identifique que el círculo de confianza de la persona con discapacidad pueda tener intereses particulares en el patrimonio de la persona con discapacidad. Sin embargo, muestran una verdadera relación de estima y cuidado con la persona con discapacidad. Así no se rompen los sistemas de apoyo y se cuida el patrimonio. Es importante recalcar que las principales personas vulneradoras de derechos de las personas con discapacidad son aquellas que se encuentran en su círculo de confianza, por lo que la autoridad judicial debe estar muy pendiente del nombramiento legal del tutor o tutora. 2. No influencia indebida. La autoridad debe asegurarse que el tutor estimule las medidas de apoyo en las personas con discapacidad, para que ésta pueda desarrollar en lo posible la expresión de su voluntad. Así, la figura del tutor o tutora debe superar la visión del simple cuidado, para pasar a ser un puente de estímulo de la persona con discapacidad en su desarrollo integral, y en particular en la expresión de su voluntad. La jueza o juez debe verificar este trabajo para que el tutor o tutora no imponga su voluntad de manera exclusiva sobre la vida de la persona con discapacidad. Medidas de control y vigilancia a tutores. 3. Las medidas deben ser adecuadas y proporcionales a las personas con discapacidad. Las autoridades judiciales, si se limitan al texto literal de los artículos que hablan de la demencia, podrían asumir que todas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual tienen deficiencias en los mismos niveles y por ello todas carecen de capacidad jurídica. Sin embargo, los niveles de discapacidad son distintos en cada caso. Es por ello que se requiere la evaluación de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Importancia de reconocer los niveles de discapacidad: leve, moderada, grave o muy grave. No existe una fórmula única para determinar los mejores sistemas de apoyo, pero la autoridad deberá remitirse a las opiniones de expertos como personal especializado del CONADIS, o realizar un peritaje de trabajo social para evidenciar los sistemas de apoyo en las familias y solicitar también análisis psicológicos y o psiquiátricos para tener una base sólida para la adopción de la decisión. Adicionalmente, en el caso que la persona con discapacidad en función de su situación no pueda acudir a la instancia judicial para expresarse sobre su proceso, es obligación de la jueza o juez programar una inspección judicial en el lugar donde se encuentre la persona con discapacidad para que evidencie su sistema de apoyo. En este sentido, la autoridad judicial podría establecer alcances y limitaciones a la tutoría dependiendo de los resultados de los análisis. Así, podría establecer una tutoría completa, pero también podría señalar en qué situaciones las personas con discapacidad, a través de sus sistemas de apoyo, podrían decidir sobre su vida, tomando en cuenta que necesariamente deben opinar sobre todas las decisiones que les afecten. El sistema judicial, a través de estas adiciones al proceso común, brindará accesibilidad a la justicia de las personas con discapacidad, manteniendo su capacidad jurídica y, sobre todo, motivando su derecho a la vida independiente y autonomía. Medidas de control y vigilancia a tutores. 4. Aplicadas en el corto plazo, la idea es que la tutoría no sea de por vida, sino que a medida que la persona con discapacidad desarrolle mejor su sistema de apoyo, su capacidad de ejercicio podrá ser mayor. Entonces, cuando su comunicación pueda ser entendible, podría ser un determinante para eliminar la interdicción. 5. Medidas deben estar sujetas a exámenes y supervisión constante de las autoridades. La figura del Código Civil establece que la jueza o el juez que declaró la interdicción debe supervisar los fines de la tutoría. Bajo el modelo de asistencia y apoyo, los exámenes y revisiones deben ser constantes para que se pueda evidenciar cómo los sistemas de apoyo permiten la expresión de la voluntad de las personas con discapacidad. Esta supervisión no debe limitarse al desarrollo de la voluntad de la persona con discapacidad,
sino que también debe enfocarse a la forma en la cual el tutor o tutora está comportándose frente a su pupilo o pupila. En este sentido, se debe verificar rastros o signos de violencia que pueda estar sufriendo la persona con discapacidad, para que la autoridad judicial pueda tomar acciones frente a este tutor o tutora. Recomendaciones generales para analizar casos en el ámbito civil. Al momento de interpretar la capacidad jurídica, las y los operadores de justicia deben adoptar el modelo de asistencia y apoyo que tiene fundamento en el enfoque de derechos humanos de las discapacidades, frente a un modelo de sustitución que impide a la persona con discapacidad participar en las decisiones de su vida diaria. Se recomienda a las y los jueces que verifiquen si realmente la persona con discapacidad no tiene medio alguno de comunicación, contactándose con ella y haciéndole preguntas sencillas relacionadas con el acto que se está cumpliendo, entendiendo su forma de comunicarse con el exterior de acuerdo a su tipo y nivel de discapacidad. En los casos de personas con discapacidad auditiva y del lenguaje, es fundamental que la o el juez corrobore el medio por el cual se comunica y, si se requiere, solicite medidas de apoyo a través de su círculo de confianza. Las y los jueces pueden establecer salvaguardias en los casos que se evidencie que los sistemas de apoyo no son suficientes para garantizar los derechos de la persona con discapacidad. También podrán establecer medidas de control y seguimiento para estos casos.